En Occidente, la mafia se esconde en la sombra. En Japón, la sombra no alcanza. Basta mirar cualquier ceremonia pública en Tokio. Un político se inclina, un hombre con traje negro responde la reverencia. No hay escándalo. No hay murmullo. No hay tensión. Todo es parte del protocolo. El público lo ve. La prensa lo fotografía. Las autoridades lo saludan. Nadie necesita decir la palabra mafia. En Japón, la cortesía hace el trabajo. A veces esa mano no es política, sino empresarial, o deportiva, o artística. Da igual. El ritual es idéntico: regalos, flores, reverencias. Un grupo criminal recibiendo la atención que en otros países está reservada para ministros. Y nadie levanta un dedo para objetar. En los kioscos, las portadas cuentan la misma historia: jefes tatuados convertidos en íconos culturales. Calendarios. Revistas. Coleccionables. El crimen transformado en celebridad. En la Cosa Nostra, nadie admite pertenecer. En Japón, nadie finge no saber. Pero esta historia no empieza aquí. No se escribe con cocaína, ni con casinos, ni con ametralladoras, ni con leyes de prohibición de alcohol. Este ascenso empezó siglos antes, cuando el único crimen posible era nacer en el lugar equivocado. Para entender a la mafia japonesa, hay que volver al punto donde la gloria de hoy era una imposibilidad absoluta, cuando los hombres que la fundaron no valían nada para nadie. Y eso no pasó por azar. Pasó porque Japón cambió. Durante el sangriento periodo Sengoku, 1467 a 1568, cuando los señores feudales se devoraron unos a otros por el control del país, los campos ardieron, los impuestos se duplicaron y las hambrunas se multiplicaron. Luego llegó la unificación, y con ella vino un país estable, sí, pero también un país obsesionado con el orden social. Cada persona fue clasificada: samuráis arriba, campesinos después, artesanos, comerciantes, y abajo, muy abajo, los que no encajaban. Ex guerreros sin señor, campesinos arruinados, vagabundos, hijos ilegítimos, comerciantes sin licencia, hombres sin apellido, sin tierra, sin clan. Un país orgulloso ordenó su casa, barriendo a miles hacia la calle. Y cuando un país decide quiénes son sus hijos, también decide quiénes no lo son. Japón, finales del siglo XVI. 3 viajeros caminan por un camino de tierra. No son samuráis. No son campesinos. No son comerciantes autorizados. No pertenecen a ninguna categoría social. Esa es su condena. Hablan poco. No esperan hospitalidad. Aún así, prueban suerte en una posada. Bastan 2 segundos para saber que no son bienvenidos. Las miradas no los expulsan, los aniquilan. Retroceden. Y siguen caminando. Eso era Japón para ellos, una colección infinita de puertas cerradas. Con el tiempo aprendieron una verdad simple y cruel: si no hay un lugar para ti dentro del país, tienes que inventar uno fuera. El primer intento de sobrevivir fue el comercio ambulante. Vender lo que nadie quería vender. Alquilar lo que nadie necesitaba. Reparar lo que nadie valoraba. Comida dudosa, medicinas de dudoso origen, amuletos de dudosa función. Todo era dudoso menos el hambre. Y en cada mercado improvisado había una amenaza: cobradores, matones, guardias locales o clientes violentos. Ningún tribunal protegería a un paria. No existía ley para ellos porque no existía un ellos para la ley. Y junto a esa economía de supervivencia, surgió otra más peligrosa: el juego. Los bakuto, jugadores profesionales, no jugaban para divertirse. Jugaban para sobrevivir. Una mano buena significaba comer. Una mano mala significaba deuda, hambre o muerte. Y entre todas las combinaciones posibles en el juego de cartas Oichokabu, había una que era peor que todas: 8, 9, 3. 8, 9, 3. Yakuza. La peor mano del juego. La mano inútil. La mano sin valor. Durante años, decir Yakuza era una forma de escupir en la cara de un hombre. Recordarle que no pertenecía. Que no contaba. Que no tenía suerte, ni destino, ni lugar.
Pero los parias hicieron lo que siempre hacen los condenados cuando ya no tienen nada que perder, se apropiaron del insulto. Convirtieron la peor mano en bandera. Cada vez que se llamaban entre sí yakuza, se estaban recordando su origen, no para avergonzarse, sino para no olvidar de dónde venían. Si nacimos sin valor, crearemos uno propio. Y cualquiera que intente quitárnoslo, pagará. En ese ambiente sin derechos ni protección, nació la primera fraternidad criminal japonesa. No nació de la codicia. Nació del miedo. Nació de la certeza de que nadie vendría a protegerlos. Los comerciantes ambulantes comenzaron a pagar a los jugadores para defender sus puestos. Los jugadores comenzaron a depender de los comerciantes para mover dinero, información y mercancía. Juntos, se volvieron inevitables. Los tequilla, comerciantes ambulantes, protegían el comercio. Los bakuto, apostadores, controlaban el juego. Y cuando el país no los dejó entrar en la sociedad, ellos construyeron una sociedad paralela. Al principio no había jefes, solo hombres más fuertes, más astutos o más respetados. Pero pronto apareció alguien cuya reputación era más grande que su sombra. Kunisada Chuji no cayó del cielo, nació de un país que se lavó las manos con su propia gente. Nació alrededor de 1810, en la región que hoy es Gunma. Su familia era de comerciantes, hasta que dejó de serlo. Bastó una mala cosecha, una mala racha y un cobrador demasiado eficiente para que lo perdieran todo. Chuji vio la ruina con ojos de niño. Vio quebrar a su padre. Vio a su madre mendigar favores a los mismos hombres que la despreciaban. Ahí aprendió dos verdades. El mundo respeta el dinero y pisotea a quien no lo tiene. De adolescente no tenía tierra ni futuro, pero tenía voz. Recitaba poemas en tabernas y atraía miradas. Era pobre, pero carismático. Hambriento, pero peligroso. Una noche defendió a un grupo de comerciantes ambulantes contra matones armados. No ganó, pero tampoco retrocedió. Esa fue la primera vez que alguien lo llamó Aniki, hermano mayor. A partir de ahí, ya no caminó solo. No lo convirtió en leyenda su capacidad para pelear, sino su capacidad para no dejar que los suyos murieran. No era un santo, no era un vengador. Era un hombre que entendió el principio más duro de todos: si no proteges a los tuyos desaparecen. Robaba a quienes robaban a los débiles. Distribuía dinero entre los pobres. Pagaba medicinas para los enfermos. Alimentaba a los niños de los desplazados. ¿Héroe? ¿Criminal? Las etiquetas dependen de quien cuente la historia. Lo único seguro es que miles de personas estaban dispuestas a matar por él y a morir junto a él. Eso es poder. No un título. No un cargo. No una herencia. Poder real, el de un hombre cuya caída arrastraría a cientos. Kunisada Chuji se convirtió en Oyabun, padre, jefe de familia en terminología yakuza. El equivalente a un capo mafioso. Y lo logró no a través de la sangre, sino por pacto. El pacto más caro del mundo, protección a cambio de lealtad absoluta. Los señores feudales lo persiguieron no por robar, sino por demostrar que el sistema no era invencible. Su existencia decía en voz alta aquello que el poder no podía permitirse escuchar: un hombre puede vivir fuera de la ley, si tiene suficientes hombres dispuestos a defenderlo. A Chuji lo ejecutaron públicamente en 1850, luego de una gran cacería humana. Había que matar al símbolo, no al cuerpo. Pero no funcionó. Su muerte no destruyó lo que creó, lo multiplicó. Los ambulantes siguieron moviendo mercancía. Los jugadores siguieron controlando deudas. Y los nuevos jefes, inspirados por su recuerdo, empezaron a tomar forma. Kunisada Chuji no fundó una organización. Fundó una posibilidad. Y cuando el crimen deja de ser supervivencia y empieza a ser aspiración, ya nadie puede detenerlo. Eso llegó con un hombre cuyo nombre cambiaría la cultura japonesa para siempre. Shimizu Jirocho. Shimizu Jirocho nació en 1820 sin derecho a pertenecer. Hijo ilegítimo. Marcado antes de caminar. Una biografía que en Japón era sentencia. Fue adoptado por un comerciante de té, no por compasión, sino para tapar un escándalo familiar. Creció como lo hacen los hombres que reciben cariño y desprecio en la misma casa: afilado, observador,
silencioso. Pero era inteligente, demasiado inteligente para su época. Aprendió de negocios escuchando conversaciones detrás de las puertas. Aprendió de puertos observando barcos que cargaban y descargaban mercancía. Aprendió de hombres viendo lo que les daba miedo. Y cuando le tocó elegir entre obedecer o existir, eligió existir. No era un chullí. No era romántico. No buscaba justicia poética. Shimizu Jirocho no luchó contra el orden, lo administró mejor que los que lo habían creado. Donde antes había peleas improvisadas, él puso reglas. Donde había cuadrillas desordenadas, puso jerarquías. Donde había codicia, puso disciplina. Donde había caos, puso un sistema. Fue el primero en entender que la fuerza conquista territorios, pero la organización conquista países. Jirocho convirtió el crimen en una institución. Los tequilla dejaron de ser vendedores sueltos. Se transformaron en sindicatos de distribución. Los bakuto dejaron de tirar dados en callejones. Se transformaron en administradores de deuda. Todo fluía por él. Y a cambio, él fluía hacia todos. Un comerciante no quería pagar impuestos abusivos, Jirocho lo protegía. Una autoridad local quería orden en los puertos, Jirocho se encargaba. Un templo necesitaba fondos, Jirocho donaba. Un barrio necesitaba seguridad, Jirocho enviaba hombres. Y así se volvió la pesadilla perfecta de cualquier gobierno. Un criminal más útil que la ley. Los funerales de su organización parecían desfiles. Las bodas parecían acuerdos diplomáticos. La sangre se derramaba en privado. Los beneficios se exhibían en público. Cuando un hombre puede matar sin disparar, ya no necesita matar. Pero incluso los hombres que gobiernan sin disparar, no gobiernan para siempre. Shimizu Jirocho no murió a manos de enemigos ni de traiciones espectaculares. Murió en 1893, viejo, rodeado de respeto y de fantasmas. Había sobrevivido demasiado bien. Vio a rivales transformarse en cadáveres, a aliados convertirse en funcionarios honorables, y a sus propios hombres vender la lealtad que juraron eterna. Fue enterrado como benefactor público, con templos y comerciantes rindiendo homenaje al protector, que alguna vez fue temido como criminal. Y ese es el destino más turbio de todos, morir con honores, sabiendo exactamente cuánto costaron. Mediados del siglo XIX. Los barcos occidentales llegan a Japón. El país, antes cerrado al exterior, debe abrirse a la fuerza o al temor a ella. La industria, el comercio y la fiebre de la modernización golpean cada aldea, cada puerto, cada pueblo. Los samuráis pierden su clase. Los campesinos pierden su protección. Los artesanos pierden su lugar. El país pierde su identidad y tiene que inventarse una nueva. Mientras todos tienen miedo de lo que viene, la mafia tiene ventaja. Ya había aprendido a vivir sin Estado. Los jefes criminales comienzan a financiar transportes portuarios, construcción de templos, negocios locales, fábricas emergentes. Algunos incluso financian festivales tradicionales y partidos políticos. El crimen ya no opera pese a las transformaciones sociales. Opera a través de estas. Y ahí ocurre la fusión más peligrosa en la historia de Japón. El crimen comenzó a suplir al Estado. Shimizu Jirocho había entendido antes que nadie que el poder más fuerte del mundo no es el militar, sino el poder de ser necesario. Mientras Japón construía fábricas, leyes y ferrocarriles, la Yakuza construyó algo más difícil: lealtad. Los jefes se transformaron en oyabun, padres. Los miembros se transformaron en kobun, hijos. Ya no era criminalidad, era familia. Y una familia obedece por amor y por miedo. Las ceremonias del sake sellaban pactos eternos. Los tatuajes contaban la biografía y la lealtad del portador. Las cicatrices eran prueba de sacrificio. Las amputaciones, prueba de arrepentimiento. El Estado enseñaba obediencia. La Yakuza, la mafia japonesa, enseñaba pertenencia. Y el ser humano, cuando tiene que elegir, elige pertenecer.
Volvamos al principio. A la ceremonia. A la mano estrechada. A las flores. A la reverencia. A la portada de revista. La yakuza no está ahí porque el país no pueda eliminarla. Está ahí porque el país la necesita. No nació de narcotráfico ni de corrupción moderna. Nació cuando miles de hombres fueron expulsados del sistema y crearon uno propio. Nació del hambre. Nació del abandono. Nació de un país que protegió a unos, dejando que otros murieran. Kunisada Chuyi murió para que los marginados no desaparecieran. Shimizu Jirocho vivió para que el crimen pudiera estrechar la mano del poder. Y el resultado es el mundo que vimos en el primer minuto de este documental. Hay países donde la mafia se esconde en la oscuridad. Hay países donde la mafia domina desde la sombra. Pero en Japón, la yakuza descubrió un truco más elegante. Es mucho más fácil esconderse, a plena vista.